Convocar a Jaime Belolio, ex ministro del presidente Piñera, amigo chileno, y al gobernador Caiado del estado de Goiás, Brasil, y a nuestro amigo Álvaro Delgado, ministro de la presidencia de Uruguay. A ellos van a sumárseles enseguida, si la tecnología nos acompaña, con un video, María Corina Machado, y luego en Zoom, Xóchitl Gálvez. Jaime, estás a cargo. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este segundo panel, en que nos toca una temática que es compleja: cómo podemos encontrar una narrativa de libertad en tiempos de una democracia frágil, en tiempos de populismo. Para iniciar este panel queremos invitarlos a ver un video de una mujer fuerte, valiente, como María Corina Machado, líder de 20, candidata presidencial en Venezuela. Queridos amigos del Grupo Libertad Democracia y de la Fundación Libertad, qué emoción poder compartir con ustedes en este su segundo encuentro en Buenos Aires. Como bien saben, tengo más de 10 años con prohibición de salida del país y por eso no puedo estar físicamente con ustedes. Y en este momento me encuentro ya en la cuenta regresiva de cara a las primarias del 22 de octubre en el estado Monagas, en el oriente del país, donde tenemos gravísimos problemas de conectividad. Pero puedo estar con ustedes y enviarles todo mi cariño, mi fuerza y mi respeto en estas horas cruciales para tantos países de América Latina, incluyendo Venezuela. Me parece sumamente oportuno el contenido de este panel, de una nueva narrativa para el cambio político. Cómo salir de esa trampa, esa farsa, de esa narrativa del populismo autoritario, cultural, a una narrativa de libertad que emocione, que contagie, que entusiasme a toda una nación. Y yo creo que no hay mejor ejemplo para entender la magnitud de este cambio y la posibilidad del mismo que lo que hemos vivido en Venezuela. Venezuela en 25 años pasó de ser el país más rico de América Latina al país más pobre del hemisferio occidental, habiendo recibido más de 1 millón de millones de dólares por vía del ingreso petrolero. Hoy tenemos pensiones de $5 al mes y nuestros niños van, si acaso, 2 días a la semana a las escuelas de pésima calidad educativa cuando la reciben. De modo que yo creo que para desmontar esta narrativa tenemos que aferrarnos a la realidad. Son los propios hechos lo que han hecho que Venezuela despierte y que los venezolanos entiendan que el socialismo y ese populismo representa miseria, humillación y separación familiar. Porque recordemos que de haber sido un país que recibía ciudadanos de todas partes del mundo, hoy más de una cuarta parte de la población, casi 8 millones de venezolanos, han migrado y están por el mundo entero. Pero los venezolanos también aprendimos la relación directa entre libertad, dignidad y prosperidad. Y allí es donde radica la gran fuerza de cara al cambio político que estamos logrando en Venezuela y que yo sé que Venezuela también contribuirá a fortalecer en muchos otros países de nuestra región. Y yo creo que para que sea efectivo este cambio de narrativa, tenemos que aferrarnos primero a la verdad, como les decía. Ahí están los hechos y tener la firmeza y la disciplina de denunciarlos y exponerlos uno por uno, el coraje de defender nuestras ideas, incluso en momentos que van contracorriente. Y en tercer lugar, yo diría la importancia de confiar en nuestras fuerzas. El arma más poderosa que tienen los enemigos de la libertad es presentarse como infalibles, como invencibles y persuadirnos de que las grandes demandas, las grandes acciones y retos que son necesarios para derrotarlos son absolutamente imposibles. Y eso es lo que nosotros hemos vivido en estos años de lucha. Nos dijeron
que era imposible que un proyecto liberal, liderado por una mujer, pudiera repercutir y contar con el apoyo de los venezolanos en todos los rincones del país, especialmente aquellos de las zonas más humildes, más populares. Hoy en día somos el primer proyecto político de Venezuela, superando incluso al PSUV socialista con todo el dinero que ha metido Chávez y Maduro. Nos dieron que era imposible lograr que todas las fuerzas políticas aceptaran avanzar por unas primarias ciudadanas para renovar el liderazgo que va a enfrentar a Nicolás Maduro y derrotarlo en el 2024. Y aquí estamos, hoy a 30 días de estas primarias que hemos logrado que sean sin la interferencia del Consejo Nacional Electoral y con el voto de los venezolanos en el exterior. Y en tercer lugar, muchos dijeron que era imposible pretender derrotar al régimen el próximo año y que había que acomodarse en la jaula y quizás considerar la posibilidad de derrotarlos en el 2030. Y aquí estamos. Hoy, un país que ha despertado, que está ilusionado, que está movilizado y que nos estamos organizando con una fuerza sin precedentes. Una Venezuela que quiere vivir en libertad, que quiere trabajo productivo, propiedad privada, Estado de Derecho y un Estado sometido a la sociedad y a la iniciativa individual. Todo esto lo hemos logrado porque hemos confiado en los ciudadanos, porque hemos confiado en la gente y porque hemos confiado en nuestras fuerzas y las fuerzas de nuestras ideas. Por eso hoy más que nunca creemos que Venezuela es un gran ejemplo de cómo se desmonta y se vence esa narrativa por más plata y medios que tengan. Y cómo con organización, con ciudadanía, con confianza y con aliados como ustedes, apoyándonos unos a otros, al final la libertad va a vencer. Esto lo vamos a demostrar el 22 de octubre, donde, como decimos los venezolanos, se va a ratificar que estos son los valores que nos unen y que vamos a ganar de calle, como decimos aquí. Contamos con ustedes, esta lucha es hasta el final, porque Venezuela será libre. Damos un fuerte aplauso entonces a las palabras de María Corina. Mientras esperamos que se conecte nuestra próxima invitada, yo quería contarles, y esta es una oportunidad como vocero de gobierno, el problema es cuando cortar el micrófono, no el problema de rellenar. Entonces, mientras esperamos que la tecnología haga lo suyo, yo quería contarles que revisé un estudio que se hizo precisamente en México, un estudio antropológico, que preguntaba sobre la libertad. ¿Qué es lo que interpretan las personas sobre libertad? Para hacer una narrativa necesitamos saber qué es lo que las personas esperan de ello. Por supuesto, la declaración misma, si uno va y busca cuál es la definición de libertad, va a tener que ver con la acción según las convicciones, conciencia, razón, voluntad, sin más limitaciones que la libertad de otros o la dignidad de los demás. Es decir, una autonomía de la propia agencia, relacionadas con los derechos civiles que garantizan el Estado de Derecho y la democracia. Pero, como se decía antes, el pez nunca sabe que está en el agua. ¿Qué es la libertad entonces? Y en este estudio se le preguntó a las personas entonces en México y lo que ellos decían es que la libertad era: me gustaría hacer lo que quiero y no lo que puedo. Era una aspiración a algo que no puedo alcanzar. Y era algo que no era mencionado dentro de las primeras prioridades porque, en vez de ser un lugar de llegada, era el recordatorio de las limitaciones que tenemos en nuestra libertad. Y por eso pasaba de ser una de las prioridades a algo que estaba más bien escondido. Al mismo tiempo, dado que esto es un recordatorio de los límites, la libertad es lo que se quiere, lo que se puede y lo que se debe, pero lo que se debe tiene que ver con la responsabilidad y la libertad tiene que ver con nuestro ejercicio en nuestro país. Y por tanto, si alguien entiende la libertad como hacer lo que quiero, cuando quiero y sin que nadie me diga nada, probablemente voy a recordar a mi hijo de 14 años peleando conmigo y con su madre, o a mí mismo cuando tenía esos mismos 14 años. La libertad no tiene que ver con hacer lo que quiera cuando quiera sin que nadie diga nada, sino que tiene que ver también con esa responsabilidad. Habiendo dicho eso, entonces, tenemos la suerte de poder contar en este foro
con Xochitl Gálvez, quien es senadora nacional, líder del Frente Amplio de México, del Frente Amplio Bueno, que nos va a acompañar en estos minutos. Muy buenos días. La escuchamos, senadora. Justo por un momento dejamos de verla en la cámara, si puede volver a iniciarla para poder escucharla y verla en sus palabras. Ahora la podemos ver, senadora, pero todavía no la podemos escuchar. Estamos esperando sus palabras atentamente. Perdón, es Ahí que sí. tenía problemas con el audio. Ya estamos. Me parece que está por ahí Arturo Macri, Sebastián Piñeira, Mauricio. Aquí están, sí. La Bueno. escuchamos, senadora. Pues antes que nada, muchas gracias. Estoy aterrizando aquí en un avión a la ciudad del Carmen, Campeche, en el sureste mexicano. El día de ayer estuve en el norte del país, en Durango. Como saben, estoy encabezando la coordinación del Frente Amplio por México. Saludo por este medio a todas las personas que nos ven en distintos pues no sé, medios o de manera directa. Me hubiera encantado estar allá con ustedes, pero por los temas de agenda, vuelos, distancia, fue imposible. Pero quisiera empezar hablando de la palabra libertad. Para combatir el populismo, primero tenemos que comprender por qué las sociedades optan por uno u otro sistema de gobierno. Y para fortalecer la narrativa de libertad, tenemos que entender qué significa para cada nación y, muy importante, qué significa para los distintos grupos poblacionales al interior de estos, nuestros países, porque los niveles existentes de desigualdad, las probabilidades de tener distintas concepciones sobre la libertad son muy altas. Soy partidaria de la libertad como la posibilidad de lograr un tipo de vida que uno considera óptima, o al menos acercarnos a ese nivel. Y aquí es a donde yo quiero empezar poniendo en la mesa un tema que tiene que ver conmigo. Cuando era niña, yo nací en una comunidad indígena, en un pueblo indígena del Valle del Mezquital, en el centro del país, una comunidad ñañú. En nuestro país hay 68 pueblos indígenas. Somos prácticamente 23 millones de habitantes, el 10% de la población, cerca del 20%, más del 20% de la población en México se considera originaria de un pueblo indígena. Y pues ahí empieza quizá para mí la libertad, porque en ese entonces las mujeres ni siquiera podíamos decidir por nosotras. Era una cultura totalmente machista, donde las mujeres teníamos obligaciones, éramos las responsables de buscar el agua, de buscar la leña, de hacer las labores domésticas. Yo misma desde niña tenía que vender gelatinas en el mercado. Entonces, cuando yo le planteé a mi papá la posibilidad de ir a la secundaria, tenía 10 años, pues mi papá dijo que las mujeres no teníamos por qué estudiar. Y ahí es donde yo creo que el tema inicia con muchas mujeres en nuestro país, donde no se les privilegia la educación. Entonces, aunque tú quisieras tomar decisiones, pues simplemente culturalmente teníamos muchas restricciones las mujeres en las comunidades indígenas. Por otro lado,
pues yo logré tener el apoyo de un tío para ir a la secundaria. Trabajé y estudié siempre, pero pues yo lo que creo es que muchas mujeres en muchas comunidades de nuestro país quisieran tener esta posibilidad, pero pues no hay la libertad para hacerlo, no hay las posibilidades para que tú lo logres por todo el entorno. Ser indígena, ser pobre, ser núcleo familiar débil, tener un padre alcohólico, violento, tener que trabajar desde niña para ir a la escuela, pues yo diría que lo que me permitió cambiar la concepción fue haber podido salir de mi pueblo y llegar a México, a la ciudad, a la universidad. No fue nada fácil y yo creo que ahí es a donde yo quisiera poner el dedo de la llaga de la universidad, lo difícil que es para personas que vamos de comunidades marginadas pasar el examen de admisión de la universidad. Llevamos niveles académicos muy bajos, nuestras competencias en manejo del idioma inglés es mínima. Yo en mi caso estudié computación en la UNAM, tuve que trabajar y estudiar los 5 años, empecé siendo telefonista en la ciudad, vivía en una zona muy marginada de la ciudad y ahí es donde entra otra vez las circunstancias, porque yo sufría muchísima violencia sexual en el transporte público. Trasladarte a la universidad significaba enfrentar todos los días abusos. Hasta el día de hoy en el metro de la Ciudad de México separan a hombres de mujeres. O sea, las mujeres no tenemos la libertad de poder transitar por las calles. En nuestro país hoy son asesinadas 11 mujeres todos los días. Desaparecen 6 mujeres todos los días en México. Entonces, cuando hablamos de libertad, pues te preguntas, hoy las mujeres en México pueden salir a la calle, así como me pasó a mí hace 45 años, cuando vivía en la ciudad, y en ese entonces te pasaba en zonas que se consideraban peligrosas. Yo vivía en una de esas zonas que se consideraba peligrosa. Tuve un intento de violación que por poco me regresa a mi pueblo, porque yo me di cuenta que era prácticamente imposible. Entonces creo que el primer tema que tendríamos que entender la clase política es esta desigualdad en la que no podemos tener un piso parejo para medir las libertades de todos, porque hay unos que tienen más posibilidades que otros. Entonces, en ese sentido, el populismo pues se aprovecha de esa desigualdad, haciendo creer que el responsable de que tú no estés en la universidad pues es el que, pues el rico. En este caso, el actual presidente de México ha creado una división brutal. Entonces, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Después, bueno, yo logro convertirme en una extraordinaria programadora. De hecho, puedo poner mi propia empresa de tecnología. Me vuelvo una mujer importante en los negocios en México. Sí, fui empresaria del año en el año 2004, no, en el 94. Volví a ser empresaria del año en 1995
Y pues yo ahí te podría decir que, pues obviamente cambió mi situación rotundamente y cambió la situación de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, para bien. Entonces, obviamente mi hija pues ha tenido la posibilidad de lograr un desarrollo profesional con menos obstáculos. Si lo analizo, pues mi abuela se murió de 34 años con 8 hijos. Yo creo que ella ni siquiera tuvo la posibilidad de plantearse qué derechos tenían las mujeres. Mi madre, si bien es cierto, no murió tan joven, vivió una vida de violencia, de pobreza brutal. Yo con un montón de problemas, pero logré ser universitaria. Y aquí el planteamiento es cómo le hacemos para emparejar el piso. Por alguna razón, yo fui integrante del gabinete del presidente Vicente Fox, que anda por ahí, que va a estar por aquí en este foro, y yo llegué a su gabinete presidencial por parte de los headhunters, porque él buscó cazadores de talento, y yo en ese momento tenía una fundación que ayudaba a niños indígenas que sufrían desnutrición. Trabajaba yo en regiones donde morían 100 de cada 1000 niños que nacían vivos. Llegué a municipios del país caminando o en burro para llevar la pastilla, sobre todo en el estado de Oaxaca. Teníamos muchísimos municipios que no tenían acceso terrestre. Y ahí trabajaba yo como una persona de la sociedad civil, no tenía nada que ver en la política antes de ser invitada por Vicente Fox a integrarme a su gabinete. Cuando llego al gabinete del presidente Vicente Fox, lo primero que yo le planteo es la posibilidad de que retome los acuerdos de San Andrés Larrainza, este movimiento armado que había levantado la voz por los pueblos indígenas. Pensé que me iba a decir que no, o sea, esos acuerdos San Andrés se habían firmado con el entonces presidente Ernesto Zedillo y por alguna razón decidió no enviarlos al Congreso. Y Vicente Fox sí los mandó, sí logramos reconocer en la Constitución la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas. Sí logramos crear un apartado en la Constitución para que los pueblos indígenas tuvieran acceso a educación, a infraestructura, a electrificación, a agua potable. En ese entonces había cerca de 3 millones de personas indígenas que no tenían electricidad todavía, muchos municipios incomunicados por vía terrestre. Y regresando a la palabra libertad, pues creo que ahí empieza la posibilidad de que muchas mujeres indígenas puedan ir a la escuela, porque llega la electricidad, llega la bomba de agua, les permite tener agua potable en su casa, aunque no lo crean, tener una licuadora te da tiempo porque ya no estás moliendo en el petate. Las mujeres pueden educarse. Me tocó crear 10 universidades interculturales bilingües, y yo estaba con el presidente Fox en la zona Cora, que es una región muy pobre en nuestro país, en San Andrés Coamiata, Huirrárica, ahí. Y cuando estábamos levantando el switch, vi cómo empezó el que vendía enseres domésticos, lavadoras, licuadoras, refrigeradores, empezó a anunciarse por el pueblo. Y en mi inconsciente, yo dije una palabra que acá es muy común, ya chingué, que es, o sea, ya se logró, pero lo pensé por las mujeres.
pensé que esa electricidad le iba a permitir a las mujeres un cambio de vida, porque pues mi imagen de mi madre lavando en los lavaderos, moliendo el metate, es esa imagen de que todo el tiempo trabajas. ¿A qué horas van las mujeres a la escuela? Entonces eso... Esperamos volver a tener la conexión con la senadora, quien nos estaba hablando sobre la importancia de las bases materiales mínimas para generar la libertad. Tal como sabemos quienes seguimos el pensamiento de los liberales clásicos, todos entienden que para desplegar nuestras potencialidades necesitamos de una base normativa común, donde está la confianza, la cooperación, la convivencia, y el populismo ataca precisamente esos tres ámbitos profundos. Senadora, la volvemos a escuchar. Gracias. Entonces, pues después de esta experiencia, por supuesto, tenemos que encontrar una narrativa distinta para promover cambios políticos en nuestros países donde la democracia está en riesgo. Muchas naciones estamos viviendo momentos críticos en nuestra historia porque nuestra democracia se tambalea. Por eso que aquellos que valoramos y apoyamos la democracia como sistema de gobierno, tenemos la responsabilidad de analizar los orígenes y no las consecuencias y hacerlo de manera urgente y responsable. Y eso sí, tenemos el temple y la voluntad de promover los cambios institucionales necesarios para que la democracia se vigorice. En México, ante los constantes ataques del gobierno al Instituto Nacional Electoral, una de las instituciones pilares que sostiene nuestra democracia. Aquí tuvimos movilizaciones sociales muy importantes para que esta marea rosa, que fue como se le conoció a los miles y miles de gentes que salieron de la calle para evitar la desaparición del Instituto Nacional Electoral. ¿Y saben por qué digo esto? Porque la democracia también debe considerarse como una institución en cambio permanente. La democracia como sistema de gobierno tiene que evolucionar al ritmo de las exigencias sociales, porque cuando no lo hace, el populismo avanza. Es por eso que en aquellos países donde la democracia está amenazada, es fundamental recordar que la democracia es más que un simple sistema de gobierno. Es un conjunto de valores que incluyen la igualdad, la justicia, la libertad y la participación ciudadana. Por otra parte, la nueva narrativa también debe centrarse en la importancia de la democracia como un sistema que da voz a todas y todos los ciudadanos sin importar su origen étnico, religión, género o posición social. Aquí la lucha por la inclusión y la representación equitativa en todas las instancias de gobierno es fundamental, no puede tener concesiones. Entonces, yo aquí quisiera decirles que yo actualmente he enfrentado una embestida desde el gobierno federal en mi visión de querer ser candidata a la presidencia de la República. Todo empezó porque yo quería ejercer el derecho de réplica como senadora de la República ante el presidente. Yo participé en la Feria del Libro de Guadalajara, hablando de los programas sociales. Y aquí en México hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que les entrega 3,200 pesos al mes, más o menos $150, $170 mensuales a los jóvenes. Y es un programa que no ha tenido el resultado que buscábamos, que justamente era la inclusión de los jóvenes al mercado laboral. Se le da a los jóvenes que no están estudiando, que no están trabajando. Y lo que yo decía en Guadalajara es que a los jóvenes, además de darles ese dinero, teníamos que darles una competencia laboral, una habilidad digital, enseñarles código,
robótica, inteligencia artificial, que les permitiera un idioma, sobre todo inglés, que les permitiera, cuando terminara este programa que dura 12 meses, incluirse al mercado laboral. Esto es lo que yo decía en esa feria del libro, y el presidente de la República, en su mañanera del 6 de diciembre, dijo que yo quería eliminar el programa de adultos mayores. Le mandé una carta al presidente para pedirle que rectificara. Yo en ese momento buscaba ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. No tenía en mi mente buscar la presidencia de la República. Y el presidente se burló, dijo que no, que fuera yo a la justicia, que si alguna autoridad se lo ordenaba, me daría el derecho de réplica. El presidente de la República está acostumbrado a usar todos los recursos del Estado, que le llama su mañanera, que es una conferencia de prensa que replican todos los medios, y desde ahí denosta a la oposición, desde ahí ataca a lo que él considera son sus adversarios. Obviamente los empresarios, los legisladores de oposición, los comunicadores, sobre todo en nuestro país, están siendo atacados de manera permanente. Él se dice ser el presidente de la República más atacado en la historia de nuestro país, cosa que no es cierta. Es un hombre muy, muy poderoso. Entonces, yo gané el amparo en el Poder Judicial. El Poder Judicial consideró, un juez, que la mañanera del presidente sí era equiparable a un medio de comunicación. La ley de derecho de réplica establece que están obligados a dar este derecho quienes tengan un medio de comunicación, sean una agencia de noticia o sean un emisor de información. Eso le súper enojó al presidente, que yo hubiera obtenido ese amparo. Se fue de lleno contra el juez. Ese es otro tema que estamos viviendo en México, el ataque al Poder Judicial, porque el presidente ha enviado muchas leyes que son inconstitucionales, como la ley de reforma a la industria eléctrica, que viola la Constitución, que despacha en primer término los combustibles fósiles en lugar de las energías limpias, y pues ha perdido muchos amparos, y el mío fue uno más. Llegué a tocar las puertas de Palacio Nacional el día 12 de junio, apenas hace 3 meses y unas 2 semanas, y pues obviamente no me abrió. Llevaba yo mi amparo en la mano, y esa imagen fue brutal en México. Pienso que miles de mexicanos se sintieron identificados conmigo, se sintieron agredidos, porque el presidente le había cerrado las puertas en el pasado a los papás de los niños con cáncer, por ejemplo, que buscaban sus medicamentos. Le cerró las puertas a los alcaldes que buscaban más presupuesto. Le cerró las puertas a los maestros, a los doctores durante el COVID que buscaban una vacuna, porque aquí se ordenó solo vacunar a los doctores de los hospitales públicos y no se les dio vacuna en un principio a los doctores de los hospitales privados. Ahí otra vez polariza, porque piensa que los hospitales privados no tienen que tener acceso, pero pues hay farmacias que dan consultas a gente de muy bajos recursos, y esos médicos, muchos perdieron la vida en la pandemia. El presidente le ha cerrado las puertas a las mujeres, pero sobre todo le ha cerrado las puertas a las madres buscadoras. Entiendo que se reunió con las mujeres de la Plaza de Mayo, lo valoro, pero no se reúne con las mujeres que buscan a sus hijos. En lo que va del sexenio han desaparecido 46,000 personas durante su sexenio, entre ellas cientos, o diría yo, miles de mujeres. Entonces, en ese sentido, yo fui una más de las que le cerró la puerta.
Y ahí empezó una gran campaña en las redes sociales para pedirme que fuera candidata a la presidencia de la República. Yo me sentí sorprendida, no veía esa posibilidad a corto plazo. Hablé con los partidos tenían en puerta un proceso donde, pues al parecer, ya se perfilaba mi querido Santiago Krill, diputado federal por el Partido Acción Nacional, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid por el PRI, Miguel Ángel Mancera, exgobernador Silvano Aureoles por el PRD, que era la alianza que se estaba haciendo en ese momento. Los ciudadanos presionaban a los partidos para que se abrieran a la sociedad civil y fuera la sociedad civil la que eligiera el candidato de la oposición. En esos días el presidente iba a anunciar quién iba a ser el candidato de la oposición y estoy seguro que iba a anunciar que sería Santiago Krill, pero me la atravesé yo y a los 15 días anunció que la candidata a la presidencia sería yo desde su mañanera y eso pues obviamente creó un revuelo, pero no lo anunció como algo positivo, lo anunció para denostrarme. Dijo que a mí me controlaba un grupo de hombres poderosos, que yo no tenía ningún mérito más que haber nacido en un pueblo, que cómo se podía pasar de vender gelatinas a ser una empresaria exitosa. Y pasó algo muy grave porque el presidente tomó mis datos fiscales, bancarios, de mis empresas y las hizo públicas. Hizo público quién eran mis clientes, hizo público cuánto había facturado y eso pues es un delito porque esa información la tiene el presidente de la República, no él, pero sus colaboradores, el secretario de Hacienda, el del sistema tributario, el de la investigación bancaria, y lo hizo para ponerme, porque obviamente mi origen, el venir de donde vengo, a él le mete ruido en su narrativa, porque su narrativa es que los ricos, los fifís, los poderosos, y el que surgiera una mujer que venía justamente de clase humilde, de origen indígena, eso no le gustó. Empezó a haber un ataque contra mi origen, senadora, porque yo soy hija de mamá mestiza, papá indígena. Empezó a haber un ataque contra mí sistemático desde los medios que él controla y una persecución fuerte. La semana pasada hicieron público mi domicilio privado, aduciendo que vivo en una casa ilegal, cosa que es absolutamente falsa. Es una casa de clase media, nada desorbitante, pero senadora, otra vez se violó los datos personales y se hizo público. Entonces, pues lo que yo vivo en nuestro país es una permanente persecución. Nuestro país está en manos del crimen organizado. Es brutal lo que me ha tocado constatar. Acabo de estar en Zacatecas. senadora, El crimen organizado está apoderado ya de los comercios, sí, hace cobro de piso. En Michoacán no deja cortar el limón, el aguacate. senadora, queremos... disculpe. En Durango, y así les podría decir. Entonces el gran temor, y yo para ir concluyendo les diría, el gran temor pues es que vamos a tener una elección de Estado, donde el gobierno se va a meter con todo su aparato económico, con sus programas sociales que son millonarios. Este año en el presupuesto está mandando un déficit fiscal importante y aquí el gran temor es la participación de la delincuencia organizada
en la elección. Senadora. El presidente está dispuesto a ganar la elección a como dé lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora, por sus palabras. Queremos agradecerle que haya podido hacer este tiempo en mitad de su campaña y así como López Obrador le cierra la puerta, México le abrirá la puerta a la primera presidenta mujer en ese país. Muchas gracias. A continuación, quiero dejarlos aquí con el panel en persona y por tanto invitar a Álvaro Delgado, quien es secretario general de la Presidencia de Uruguay. Bueno, buenos días para todos. Gracias al Grupo Libertad y Democracia, a la Fundación Libertad por esta instancia. En momentos donde la comunicación es tan líquida, donde a veces los videos de 30 segundos son demasiado largos para retener la atención y que muchas veces las redes sociales son campos fértiles para cavar grietas, generar un espacio de reflexión sobre el populismo y la libertad, sobre todo lo que tiene que ver con, desde el punto de vista cultural, nos parece tremendamente importante. Saludar al presidente Macri, saludar al presidente Piñera, saludar al presidente Quiroga, al presidente Duque, al presidente Calderón, saludar, no sé si me queda alguien, a mi amigo Bongiovanni, saludar al presidente del Partido Nacional, del cual soy parte, Pablo Iturralde, que está por ahí. Y en realidad yo quería, más que nada, contarles, porque capaz que se trata de eso, contarles un poco cómo vemos desde el Uruguay. Yo no quiero hablar de modelo, voy a hablar de experiencia uruguaya sobre el manejo del populismo y la libertad. Ustedes saben que integramos un gobierno que después de 15 años donde la izquierda gobernó el país con mayoría propia y viento de cola en materia económica, el 2019 la gente eligió cambiar en Uruguay. Eligió cambiar a una coalición de gobierno que lidera el Partido Nacional y que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou. Y uno tiene que tener claro que en realidad, en términos generales, yo no creo en la grieta uruguaya. No creo. Por más que algunos con discursos radicales, algunos con intencionalidad, obviamente, política, en Uruguay no están dadas las condiciones para crear esa grieta que en muchos otros países, y lo vimos hoy en algunos de los paneles, se da. ¿Y cuáles son quizá las claves para que en Uruguay, por más que haya discursos más radicalizados e intencionalidad de generar grietas, eso no haya prosperado ni el populismo haya prosperado de manera notoria? A nuestro juicio las claves son tres. La primera es la institucionalidad. El Uruguay es un país estable, política, económica y jurídicamente. Y esto me estoy sacando el traje de secretario de la Presidencia, me estoy sacando el traje de miembro del Partido Nacional, me estoy poniendo la camiseta celeste. Porque abarco a todos los partidos políticos del Uruguay. El Uruguay tiene los partidos políticos más viejos del mundo, sobre todo el Partido Nacional y el Partido Colorado. Estamos cumpliendo 187 años de vida. Y eso hace que el sistema democrático, como la seguridad jurídica, la estabilidad política, sea también un cortafuego contra los populismos. Uruguay es el país con menor corrupción de América Latina, según la Organización de Transparencia Internacional, una de las democracias más consolidadas de América Latina y del mundo. Y esto en realidad se ha venido respetando en general con todos los gobiernos, incluso, no tengo ningún tipo de prejuicio en decirlo, con el Frente Amplio, con matices, obviamente, con matices, con algunos rasgos de medidas populistas. Pero creo que los cortafuegos y los reflejos institucionales del Uruguay le fueron limitando la capacidad de acción aún cuando los grupos más radicales dentro del Frente Amplio querían imponer algunas de sus ideas.
El segundo elemento que funciona como cortafuego al populismo en Uruguay es el respeto, el diálogo y la tolerancia. En Uruguay todos hablamos con todos. Y hay debates duros, sí hay debates duros, sobre ideas, sobre propuestas, pero no sobre personas. Hay una frase que el presidente usa mucho, que a mí me gusta, que es duro con las ideas y suave con las personas, que refleja una concepción de una comunicación política permanente. Y le voy a poner un ejemplo. Este gobierno, encabezado por Lacalle Pou, hizo lo que hace muchos años había que hacer, que es una reforma a la seguridad social, sistema previsional, para hacerlo sustentable en el tiempo, una reforma muy a la uruguaya, muy gradual, ustedes ya lo conocen. Lo hizo y la coalición lo votó, el Frente Amplio, por más que durante mucho tiempo dijo que era necesario, cuando hubo que votar, miró para el costado. Y nosotros hicimos ni lo que queríamos ni lo que podíamos, lo que debíamos. Pero en este tema tan importante que tiene que ver con las futuras generaciones, hubo 2 años de diálogo social entre todas las instituciones sociales del Uruguay, todos los partidos políticos, para terminar un anteproyecto de seguridad social. Y cuando el anteproyecto estuvo pronto, el presidente de la República fue a la sede del principal partido hoy de oposición, el Frente Amplio, a presentarle el anteproyecto de ley. Ese gesto tan uruguayo tiene que ver con el diálogo y con la tolerancia que muchas veces nos permite ir generando, como le decía yo, esos cortafuegos al populismo. Y lo tercero, yo creo que por lo menos nosotros lo asumimos así. Gobiernos que son elegidos, sobre todo con esperanza popular y sobre todo de cambio, gobiernos que actúan y que se hacen cargo. La gente te vota para que te hagas cargo. Y obviamente Uruguay está, hoy estamos saliendo de la quinta crisis. La pandemia primero, la sequía del verano, la guerra de Rusia y Ucrania, la sequía en el invierno, que hubo problemas vinculados al suministro de agua, no se cortó nunca, por más que alguno en Argentina dijo que sí. Y nunca dejó de ser apta para consumo humano. Y también tenemos hoy una situación bastante crítica en función, no se lo voy a decir a ustedes, del tipo de cambio en el litoral con Argentina, donde tenemos mucha gente cruzando para este lado en busca de oportunidades, sobre todo por la diferencia cambiaria. Y en todas las cosas que hizo este gobierno, que encabeza la calle Pou, que en realidad vamos a tener, es un gobierno que le queda 500 días de gobierno, 500 y poquito. Todas las políticas públicas se atravesaron con una sola concepción, que tiene que ver la libertad del individuo y el individuo como centro de las políticas públicas. Y lo vamos por lo menos a relatar en breve, pero empezó en lo más dramático, que era el tema de la pandemia. El Frente Amplio impulsó, algunos sectores del Frente Amplio, sindicatos, cuarentena obligatoria. Y nosotros confiamos en la gente, en la libertad, y utilizamos el mecanismo de la libertad responsable, y la gente se cuidó responsablemente. Apelamos a la gente, a la libertad. Apelamos a la libertad cuando hicimos esta reforma de la educación, de la seguridad social, porque le da más instrumentos a los individuos para que tengan seguridad en el futuro para jubilación y pensión. Apelamos a la libertad cuando estamos haciendo una transformación educativa clave, que se está deteriorando mucho el sistema educativo. Apelamos a la libertad cuando damos más oportunidades a los emprendedores, generando responsabilidad económica y fiscal. El Uruguay hoy está teniendo un 4.11% de inflación anual. Y en realidad una tasa de desempleo mucho menor que con la que recibimos el país, pero además con políticas económicas que le dan seguridad, estabilidad y sobre todo posibilidad de generación de empleo. No usamos la pandemia como excusa, vaya si muchos gobiernos usaron la pandemia como excusa para no hacer lo que había que hacer.
Y no usamos la pandemia para subir impuestos. Es más, en esta rendición de cuentas de este año bajamos los impuestos. Y además, en el medio de la pandemia presentamos un proyecto de ley que era gran parte del programa de gobierno por el cual fue elegido este gobierno, 400 y pico artículos, una ley que tiene acotado el tiempo de tratamiento del Parlamento, se llama Ley de Urgente Consideración, está previsto en la Constitución, pero que abordaba un sinnúmero de temas, Todos tienen un común denominador que es la libertad. Primero, la libertad vinculada al ciudadano a poder circular con seguridad, le da respaldo a la policía para poder actuar, legítima defensa a la policía, entre otras cosas. Prohíbe los piquetes que impiden la libre circulación, la libertad del ciudadano para poder circular. Le da el derecho a los no huelguistas a poder trabajar, para elegir si trabajan o no trabajan, y eso lo lleva puesto un sindicato. Le da la garantía a la gente para poder cobrar o pagar sin tener la obligación de hacerlo a través del sistema financiero, como le había puesto el Frente Amplio, la libertad financiera. Eso son algunos de los temas que para nosotros son claves y son transversales al eje de las políticas públicas, porque tiene mucho que ver con la libertad. Ahora, no estamos vacunados contra el populismo cultural, ni que tal vez no lo estamos. Que tenemos desafíos muchísimos. Por eso en Uruguay empieza a aparecer en algunos sectores, con alguna voz más fuerte, la cultura del pobrismo y la cultura de la marginalidad, como un elemento punta de lanza para generar ese tipo de campo fértil para otro tipo de cosas. Y la verdad que yo creo que en esto de la libertad, que es el principal antídoto al populismo, tenemos nosotros que hacer muchos deberes. Como liberales que somos, como gente que creemos en la libertad del individuo, tenemos mucho que hacer de trabajo pedagógico en las sociedades, en trabajar en el relato público, ser eficientes en las políticas públicas, porque el populismo obviamente es tremendamente oportunista y juega con las esperanzas o las desesperanzas de la gente. Y genera esa dependencia clientelar que termina por ser funcional a procesos electorales, para perpetuarse en el poder. El populismo, más que filosofía política, es una concepción de concentración de poder. Y lo es además no solo de llegar, sino de mantenerse, porque se va retroalimentando a sí mismo. El Partido Nacional tuvo un líder, Wilson Ferreira Aldunate, que peleó mucho contra la dictadura en el 70 y pico, que tenía una frase muy linda que decía: por la libertad se pelea siempre porque nunca está definitivamente conquistada. Por lo tanto, la lucha comienza todos los días de nuevo. Y eso es, para mí, lo más importante. Al populismo se le gana con la verdad. Y para nosotros, los demócratas, la verdad está asociada a la libertad. Y eso para mí es absolutamente claro. Con un concepto que obviamente tiene mucho que ver con lo conceptual. El populismo es absolutamente relativista, relativista moral, relativista ético, relativista intelectual. Y muchas veces tiene mucho más que ver con el relato. El populismo no soporta la realidad. Pero solo eso pueden subsistir creando relatos o muchas veces creando fantasías. Por eso es tan importante trabajar con la verdad y trabajar con la libertad. Quienes nos definimos como participantes del centro político, por lo menos el espectro político del Uruguay, del centro político del Uruguay, y somos liberales, tenemos muy claro que tenemos estos conceptos de libertad, el individuo como centro de políticas públicas, pero que además tenemos que tener un concepto de liberalismo solidario, que es absolutamente indispensable. Nosotros no estamos dispuestos a darle a la izquierda ni a los populistas
que se adueñen de la sensibilidad social y de las políticas sociales. Para mí eso es gran parte del concepto de lo que se viene. Políticas activas para garantizar el buen funcionamiento del sistema político en base a la libertad, derecho, pluralismo y reparto. El Estado no puede reemplazar al esfuerzo humano y obviamente el cultivo de uno mismo, pero puede promover condiciones favorables para su desarrollo. Ahí está la tarea más importante. Un liberalismo solidario es un liberalismo sensible a las necesidades de la gente y del ciudadano. Una sociedad semejante, de cercanía, que requiere una política solidaria activa para que genere oportunidades de desarrollo, sobre todo al comienzo. Una política solidaria no trabaja sobre la base de quitarle responsabilidad a los ciudadanos, nunca. Y mucho menos en su propio esfuerzo de salir adelante. Ni busca hacer de los cuidados de los ciudadanos receptores pasivos de políticas, ni convertirlos en clientes de políticas del gobierno de turno. Por eso que nosotros centramos nuestra concepción de la libertad en las políticas públicas, en el individuo como centro y en la solidaridad como generadora de igualdad de oportunidades, por lo menos en el comienzo, para darle ese empujón que a veces los que menos tienen o que menos oportunidades tienen necesitan. Estamos empezando en Uruguay un proceso electoral que va a tener internas en junio del año que viene, elecciones en octubre y balotaje en noviembre. Y obviamente van a confrontarse de nuevo la coalición de gobierno que hoy gobierna el Uruguay y el Frente Amplio. Y van a confrontarse, más allá de modelos o caminos o concepciones, sobre la libertad también. Van a estar arriba de la mesa generar certezas o incertidumbres. Esa es la verdad. Es una elección bien atípica, pero es una elección bien importante, donde o el Uruguay sigue avanzando hacia el futuro o va a retroceder al peor Frente Amplio, al más radical, donde estos muchas veces los generadores de grieta y de algún tipo de sensibilidades populistas empiezan a aparecer cada vez con más fuerza y el Frente Amplio lo empiezan a manejar, a veces de adentro y a veces de afuera de parte de los sindicatos. Así que el Uruguay empieza en una encrucijada bien interesante, donde nosotros vamos a mostrar que, a pesar de haber tenido 5 años operativos de gobierno, 3 años operativos de gobierno, los 5, cumplimos lo que prometimos. Por eso es tan importante para quienes no somos liberales, para que nos sentimos de centro, pero que compartimos estas ideas y no somos populistas y no creemos en el populismo porque lo creemos que es deprecatorio para la gente. Bueno, para nosotros es muy importante que podamos tener estrategias electorales que nos lleven a lo primero que tenemos que hacer, que es poder aplicar políticas públicas con esta concepción de la libertad. Para eso no hay otra forma que ganar elecciones. No hay otra forma de ganar elecciones. Y en eso vamos a estar siendo parte de un proceso donde necesitamos que el Uruguay continúe el camino que inició esta coalición y Luis Lacalle Pou. Y para terminar, una frase que a mí me gustó mucho del presidente de Luis Lacalle Pou, el 1 de marzo del 2020, cuando asumió en la Asamblea General, en el Parlamento, terminó su discurso diciendo, discurso de asunción de mando, diciendo: si en 5 años los uruguayos son más libres, es que hicimos un buen gobierno. Y ojalá el camino de los 5 años que vienen tengan ese cimiento de un Uruguay más libre para poder seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras.
y por tu compromiso. Y queremos dejar finalmente a Ronaldo Cayado, quien es gobernador de Goiás, Brasil, con la palabra. Bom dia aos senhores e senhoras. Peço desculpas falar em português. Vou falar um pouco mais lento, mas ao mesmo tempo agradecer a todos a oportunidade que me foi dada pelo convite formulado pelo Fórum de Liberdade e Democracia para que pudéssemos participar de um evento de tamanha relevância, com lideranças tão experientes que acumulam aí ex-presidentes, senadores, deputados que representaram vários partidos da nossa querida América Latina. Fazer um agradecimento especial ao ex-presidente que tive a oportunidade de recebê-lo, nosso anfitrião, Maurício Macri, e dizer que você sabe do apoio do povo brasileiro e o reconhecimento da luta de Vossa Excelência diante dos momentos mais delicados da Argentina, e o parabenizo por continuar na vida pública levantando essa bandeira e trazendo cada vez mais esperança para esse povo seu. Agradecer também em nome dos demais, não serei aqui fazer toda a nominata, mas aquele que também é tão conhecido por nós, Sebastião Pineda, é um prazer enorme poder ouvi-lo, conhecê-lo pessoalmente, cumprimentar também ao ex-presidente Ivan Duque e aos demais se sintam representados e neste momento homenageados, mas gostaria de poder fazer aqui referência à senadora Tereza Cristina do meu estado, do nosso Brasil, que foi a melhor ministra da Agricultura Pecuária do país e que ampliou o Brasil no cenário internacional, e hoje nós somos primeiro lugar em várias áreas da exportação brasileira. Cumprimentar e agradecer aqui, tá certo? Este casal, e aí a sua esposa Moro, deputada federal, e o seu marido Sérgio Moro, senador da República, que foi ministro da Justiça do nosso país. Ao senador Girão, os nossos agradecimentos aqui pela bancada brasileira que chegou aqui neste momento. Mas eu tive a oportunidade e vou acompanhar os outros debates que nós teremos na parte da tarde. Mas aqui ficou muito claro que o que nós estamos assistindo é exatamente o risco da democracia nos países da América Latina. O homem, desde o seu período mais primitivo, ele buscou se organizar, instalar-se a estrutura de Estado e que aí lhe fosse dado as garantias e os princípios que realmente regem o Estado democrático de direito. Mas nós temos que reconhecer que democracia e liberdade são faces da mesma moeda, mas são dois direitos e deveres muito frágeis, porque é exatamente dentro do sistema, ou seja, do regime democrático, dentro do sistema político instalado na democracia e dentro da liberdade que é dada como princípio maior nossa, é que ela se torna muito bem usada pelos populistas e demagogos. A democracia e a liberdade, quando não bem utilizada, ela serve de meio de cultura para fomentar o populismo e escravizar a estrutura que acreditou no regime democrático. Sem dúvida alguma, como disse aqui também,
o ex-presidente Ivan, que nos falava do momento em que a política do empobrecimento, da diminuição do apoio na área da cultura, fazendo com que a dependência daquelas pessoas que estão naquela tese populista sinalize o paraíso para essas pessoas. E aí sim, a estrutura de Estado, ela é ocupada por quem não tem independência intelectual, não tem independência moral para responder pelo Estado ou por uma nação. E aí nós sabemos muito bem por onde deságua tudo isto. Qual tem sido a grande dificuldade dos nossos países na América Latina? Outros países conseguiram, na Europa, na América do Norte, na Ásia, países conseguiram avançar na educação do seu povo. Conseguiram fazer com que o cidadão tivesse noção clara do que é cidadania. Então, eu fiz aqui este preâmbulo para dizer que, com todo respeito à liberdade e à democracia, mas se nós não tivermos segurança pública, todos esses pontos são frágeis e realmente são ali condições para proliferar a criminalidade, o populismo e, cada vez mais, o retrocesso da população. Quando nós vimos os senhores ex-presidentes aqui falarem do avanço do narcotráfico, hoje é uma realidade. E quero, como brasileiro, aplaudir os senhores ex-presidentes aqui, lideranças políticas, por colocar esse tema em pauta. Infelizmente, esse tema ainda no Brasil, ele é tido como algo que eu não estou enxergando, eu não estou vendo. E, no entanto, o narcotráfico entrando com parlamentares do narcotráfico, magistrados do narcotráfico, advogados do narcotráfico, e que inicialmente eles queriam parcerias com o governo. Hoje eles querem assumir o governo. Esta é a grande verdade que nós estamos assistindo na América Latina e vendo o risco que está ocorrendo, onde amanhã dificuldades teremos para reverter o processo. Sou governador do estado onde Brasília, a capital federal, ela está incrustada no meu estado de Goiás. Como Brasília, assim como espero que Buenos Aires seja ali onde tem a maior renda per capita, a região que contorna Brasília era a região onde mais se tinham as facções instaladas do narcotráfico para poder comercializar o produto de uma população que tinha uma renda alta. Quando assumiu o governo, há 4 anos, esta área era a área que as pessoas não podiam transitar, que as pessoas não tinham liberdade no comércio, que os jovens e as crianças eram usadas para comercializar a droga dentro das suas escolas. Isso tudo, em 4 anos e 9 meses, não tem mais no nosso estado de Goiás. É o estado mais seguro do país. É o estado onde ali o cidadão tem livre trânsito e o estado ocupa todo o território ali compreendido como Goiás. Não tem um palmo em Goiás que traficante
tenha controle sobre aquela área. Infelizmente, nós temos muitas capitais no Brasil que têm áreas enormes que são áreas de comando do narcotráfico. Eu pergunto aos senhores e senhoras, existe Estado democrático de direito onde o Estado se ajoelha para a criminalidade? Existe Estado democrático de direito onde tem dois poderes e hoje o narcotráfico se deliciando em dizer que tem mais de 130 mil homens armados no meu país. Esta é uma realidade que nós estamos convivendo com ela. Ouvi o depoimento de Maria Corina. Eu, como senador da República, estava na comitiva que foi visitar o ex-preso político Leopoldo Lopes, à época em que Maduro chegou pelo golpe do Chávez ao poder. Nós éramos 8 senadores da República, em missão oficial do governo federal. Nós fomos sequestrados na saída do aeroporto e não tivemos acesso aos presos políticos. Vejam bem a gravidade, a seriedade, o desrespeito com um país como o Brasil ao solicitar a visita aos presos políticos. Esta autonomia é dada a esses ditadores porque eles são alimentados por aquilo que os homens de bem na política não têm, que é o volume de dinheiro que alicerça suas bases eleitorais e define o rumo de uma eleição num país. Não quero cansá-los e não quero extrapolar o meu limite aqui, mas dizer a todos os senhores que nós conhecemos bem o caminho. Como governador, no meu primeiro dia de governo, eu reuni todas as minhas forças de segurança do estado de Goiás e disse a eles: ou o bandido muda de profissão ou muda do estado de Goiás. Aqui em Goiás, bandido não cresce. Este foi o parâmetro que nós estabelecemos no estado de Goiás. Não tem visita íntima para faccionado, para o narcotráfico. Não admitirei que eles sejam usados para transmitir as mensagens aos seus asseclas fora das penitenciárias. O que eu assisti em vídeos de Pablo Escobar, as penitenciárias no Brasil não são sofisticadas como a do Pablo Escobar, mas tinham o mesmo poder para alimentar e eram quartéis generais da criminalidade no nosso estado. Acabei com isso. É segurança máxima no presídio e a criminalidade veio a patamares próximos de zero. Nunca mais tivemos um assalto a banco, nunca mais tivemos um sequestro de cidades e voltou-se a paz no campo em todos os nossos 246 municípios. Por isso, eu acredito na democracia, mas democracia onde faça valer a lei. Não existe meio presidente, meio governador. Ou ele é governador e é presidente, na essência da palavra, e com todas as prerrogativas sendo exercidas, ou ele está traindo o voto ao seu cidadão. É mais do que nunca necessidade de que a responsabilidade que nós temos com os nossos países e todos os nossos ali que habitam tenham que ter a reciprocidade
do que eles pagam em forma de impostos, que é um valor altíssimo e que não cabe a eles reagirem contra a criminalidade, o narcotráfico ou populismo, mas cabe a nós orientá-los e mostrar a eles as consequências e as sequelas que serão irreparáveis para o futuro. No mais, eu quero dizer aos senhores e senhoras, foi a minha primeira vez que aqui estive. Gostaria, não sei se é feita alguma filiação ao fórum, mas gostaria de me inscrever também como membro participante dos próximos eventos aqui. E meu muito obrigado e um bom dia a todos. Muchas gracias,